Hola, ¿cómo están? Fingamos demencia de que este canal estuvo como 3 años muerto. Pero bueno, ya volví yo y les traigo el iceberg de las cosas más turbias y perturbadoras de mis miniseries y películas. Para el que no sepa qué es un iceberg en internet, es una imagen o lista que divide un tema, por ejemplo, una serie, un videojuego, misterios, creepypastas, teorías, etc. En niveles, donde cada nivel representa. Nivel superior, la punta del iceberg. Información común, cosas que casi todo el mundo conoce. Niveles medios. Teorías menos conocidas, datos raros, contenido más oscuro o confuso. Niveles bajos, lo más profundo. Lo más extraño, perturbador, oculto o difícil de explicar. Muchas veces incluye teorías extremas, creepypastas, misterios no resueltos o cosas que muy poca gente conoce. Pero además, en este iceberg les voy a contar ideas eliminadas, escenas descartadas y conceptos que nunca llegaron a aparecer en las series y películas que hice. Voy a compartir conceptos que quedaron solo en el guión. Escenas que grabé pero nunca salieron. Versiones alternativas de personajes. Momentos demasiado locos, oscuros o difíciles de explicar. Y secretos detrás de cámaras que casi nadie conoce. Mientras más bajen por los niveles del iceberg, más extraño y oculto se vuelve todo. Así que prepárense, porque voy a revelar todo lo que nunca se contó. La protagonista queda totalmente alterada después de recibir una visión inesperada. En esa visión observa una secuencia completa de hechos trágicos, incluyendo la muerte de su hermana Mariana al ser atropellada por un autobús. Ella no tiene idea de que esas imágenes pertenecen al pasado. Para ella son escenas desconocidas, intensas y demasiado reales, como si estuviera presenciando algo imposible de comprender. Confundida, temblando y fuera de sí, su cuerpo reacciona con pánico puro. Su amiga, al verla tan alterada, se acerca para intentar entender qué le sucede, sin imaginar que la protagonista acaba de presenciar algo tan brutal. La protagonista, consumida por el terror que le generaron esas imágenes incomprensibles, estalla emocionalmente. La escena termina con la protagonista desbordada por el miedo, sin poder procesar lo que vio, y su amiga mirándola sin saber que esa visión correspondía a algo que ya había ocurrido. Todo queda cargado de tensión y confusión, dando un cierre inquietante y trágico. Pero la verdad terminó siendo una escena eliminada que saqué después una escena alternativa porque no me gustó honestamente, por eso nunca salió Destino Final 5. Regina era un personaje profundamente especial para mí. Cargaba con un peso mental enorme. Sus visiones no eran simples sueños, sino imágenes turbias y simbólicas que intentaban advertirle que alguien del grupo era el traidor responsable de los asesinatos. Sin embargo, estas visiones nunca le mostraban la verdad de forma directa. En una de ellas, por ejemplo, veía a Ghostface con el rostro de Sakura, lo que la llevaba a sospechar de ella, pero finalmente no era Sakura la culpable, sino Natalie. Así funcionaban todas sus pesadillas. Perturbadoras, confusas y emocionalmente agotadoras, llenas de pistas retorcidas que distorsionaban la realidad y la atormentaban cada noche. Regina vivía atrapada entre el miedo, la ansiedad y la duda constante, sin saber si sus visiones eran advertencias, o una condena. Los detesto, es lo único que voy a decir. La primera versión fue completamente original. El diseño tenía un estilo más experimental. La máscara presentaba rasgos más estilizados y expresivos, mientras que la túnica tenía detalles propios, con colores y formas que se alejaban de la estética clásica del personaje. Era una interpretación personal, más libre y adaptada al tono de sus historias. En esta etapa, Ghostface se veía casi como una sombra distorsionada, con un aire más fantasmal y menos humano. La segunda versión, en cambio, nació cuando decidió inspirarse directamente en la versión oficial del personaje en la segunda temporada de Scream. Esta reinterpretación se volvió más fiel al diseño tradicional. La máscara blanca, más simple y reconocible, el manto negro completo y la figura más silenciosa e intimidante. El resultado conservaba el espíritu de Ghostface, pero también mostraba un refinamiento en el estilo del creador, acercándose mucho más al icono clásico del terror. Estas dos versiones reflejan perfectamente su progreso. Primero la creatividad pura y personal, y luego la reinterpretación respetuosa del material original, mezclando su propio estilo con la esencia de Scream. Durante la filmación de Scream 2, se produjo el primer encuentro profesional entre Estefanía Núñez, quien interpretaba a Lucía, y Elizabeth Díaz, encargada del papel de Micaela.
Aunque al principio parecían llevarse bien, la relación entre ambas se tensó rápidamente y terminó convirtiéndose en uno de los conflictos más comentados del elenco. La situación estalló públicamente cuando Elizabeth Díaz decidió hablar del tema en el programa de televisión de Nicky, donde relató que había tenido problemas con Estefanía debido a unos duets pasados. Según Elizabeth, esos mensajes habían sido escritos por Estefanía durante una discusión con otra compañera, y en ellos expresaba todo lo que pensaba sin filtro. Cuando estos duets resurgieron, el odio y las críticas no tardaron en llegar, y Elizabeth aseguró que gran parte de esa reacción negativa terminó cayendo sobre ella también, pese a no estar directamente involucrada en el conflicto original. El testimonio de Elizabeth en televisión hizo que la tensión que existía entre ambas se volviera tema de conversación pública, generando debate entre los seguidores de la serie y del elenco. Desde entonces, su vínculo profesional quedó marcado por esa polémica, que comenzó en redes sociales y terminó explotando frente a las cámaras. Cuando se habla de decisiones cuestionables dentro del pequeño universo creativo del autor, inevitablemente se llega a una obra cuyo solo nombre provoca risas nerviosas, miradas incómodas y un profundo deseo de fingir amnesia artística. La miniserie de 5 capítulos protagonizada por Adriana Vargas, inspirada muy libremente en Vanessa, la villana humana de La Sirenita. Según el propio autor, entre risas, vergüenza y un mate frío abandonado en la mesa, ni él sabe por qué hizo esto. Era un mal momento. Una época confusa. Un período en el que la actriz que interpretó a Vanessa en la versión live action de Disney le tenía demasiado obsesionado. De esos niveles de obsesión en los que una persona normal imprime una foto. Pero él decidió hacer una serie completa de Origen, porque aparentemente dormir 8 horas no era una opción. La protagonista, Adriana Vargas, fue elegida casi sin casting. La vi con el pelo medio suelto ese día y dije sí, es ella. Creo que estaba delirando, confiesa el autor en una entrevista ficticia que todos preferimos creer que ocurrió en blanco y negro para darle prestigio. Adriana, completamente inocente, aceptó el papel sin saber que estaba participando en el proyecto menos comprendido y más arrepentido de toda la historia de su creador. La inspiración, según él, fue un torbellino emocional mezclado con una fijación temporal por Vanessa. Yo estaba realmente obsesionado. Era Vanessa por acá, Vanessa por allá. Y un día dije, ¿y si hago una serie de Origen? Y la hice, lamentablemente, explica mientras mira a cámara como quien admite un crimen menor. El proyecto nació sin guión claro, sin rumbo y sin una verdadera razón para existir. En ese momento la idea me pareció buenísima. Hoy quiero ir a pedirle perdón a Adriana, dice con sinceridad cómica. La crítica, representada por 2 amigos y un primo que vieron el primer capítulo, fue unánime. ¿Qué es esto? El autor lo recuerda con cariño, pero también con un poco de PTSD artístico. Tenía escenas completamente innecesarias. Completamente. No una, todas. Era una fila de decisiones cuestionables una detrás de otra. Hoy, la miniserie es vista por el autor como un recordatorio de que la creatividad también tiene sus momentos oscuros, y que a veces las obsesiones pasajeras no deberían convertirse en ficciones de 5 capítulos. Pero bueno, al menos aprendí algo, concluye él al final del documental. Aunque cuando le preguntan qué aprendió exactamente, solo se escucha un suspiro y la frase, que nunca más voy a hacer algo inspirado en una obsesión del momento, bueno, creo. Cuando se habla de decisiones cuestionadas en la televisión, uno de los ejemplos más comentados por los fans es el final del personaje interpretado por Estefanía Núñez, quien dio vida a Catalina Marín en la serie El final del paraíso, protagonizada por Coral G. Music y Mikel Lipov. Catalina Marín nunca fue un personaje central dentro de la trama, pero el público la adoptó rápidamente. Su arco comenzó con fuerza cuando ganó el reinado, superando a Daniela, lo que desató la rivalidad entre ambas. A partir de ahí, todo se volvió tragedia. Daniela provocó un accidente que terminó con la muerte de Yuri, la hermana de Catalina Marín. Este evento marcó al personaje para siempre y la llevó a buscar venganza. Catalina Marín logró vengar la muerte de Yuri y dio fin a Daniela, pero su victoria duró poco. En los capítulos finales, la propia Catalina Marín fue asesinada, cerrando su historia de una forma abrupta que dejó a muchos fans molestos. Hacia el final de la temporada, además, se sumó al elenco Elizabeth Díaz, con quien Estefanía ya había tenido roces profesionales desde Scream 2. La dinámica entre ambas generó curiosidad en el público, que esperaba tensión en pantalla, pero lo que realmente sorprendió fue lo que ocurrió en el último capítulo.
En la escena final, aparece un personaje clave. Mariana, la hija de Catalina la Grande. Mariana, convertida en un personaje fuerte y peligroso, termina a tiros con Catalina Marín, cerrando así la historia del personaje de Estefanía de la manera más polémica posible. Para muchos fans, este desenlace fue visto como injusto, anticlimático y hasta innecesariamente cruel. Para otros, simplemente fue una decisión narrativa que no terminó de encajar. Pero lo cierto es que el final de Catalina Marín sigue siendo recordado como uno de los cierres más criticados dentro de la serie. En una parte del documental, el director recuerda con cierta mezcla de vergüenza y humor la época en la que tenía una lista entera de películas que supuestamente iban a ver la luz en 2021. Él mismo lo cuenta como si estuviera repasando un archivo secreto de ideas que nunca llegaron ni al primer día de rodaje. Explica que, durante ese año, estaba en una racha creativa intensa, donde todo le parecía una posible película. Tenía borradores, sinopsis, pósters conceptuales y hasta repartos tentativos para varios proyectos, que finalmente jamás avanzaron. No da un motivo concreto, ni falta que hace, simplemente dice que todos esos títulos quedaron archivados, congelados en una carpeta que él mismo llama las películas fantasma. Habla de esas producciones con un tono cómico, como si estuviera revisando viejos dibujos de cuando era niño. Ideas demasiado ambiciosas, conceptos imposibles de grabar, tramas que no tenían ni pies ni cabeza, y otras que, sinceramente, eran tan caóticas que ahora ni él entiende qué estaba pensando. En el documental se ríe de sí mismo y admite que 2021 fue el año de las películas que nunca fueron, un momento donde la inspiración estaba en todas partes, excepto en el lugar indicado para terminar un proyecto. Según él, tal vez algún día retome alguna de esas ideas perdidas, pero en ese mismo tono gracioso deja claro que, por algo, todas quedaron en el olvido. Si hay un personaje que siempre me persiguió, para bien y para mal, es Jessica Beltrán. Tuvo dos vidas en mi universo, y cada una reflejó una etapa completamente distinta de lo que yo estaba creando en ese momento. El director explica primero la versión más reciente, la del final del paraíso, interpretada por Coral G Music. Esa Jessica era mala, despiadada, sin filtros y sin frenos. Una mujer que lo había perdido todo, incluso a su propia hija, lo que la convirtió en una figura marcada por el dolor, la venganza y la tragedia. Para el director, esta versión era la Jessica más adulta, más rota y más peligrosa, una versión que se mueve por impulsos emocionales extremos y por un resentimiento casi irreparable. Luego pasa a hablar de la primera interpretación del personaje, la de Sin senos no hay paraíso, donde Jessica fue interpretada por Amara Riley. Esa era la Jessica joven, ambiciosa, la proxeneta que conocíamos al principio, la que quería ayudar a Catalina a conseguirse los senos más grandes. Según el director, esta versión representaba la etapa más cruda y más callejera del personaje, una Jessica manipuladora, estratégica, y todavía en ascenso en su propio mundo oscuro. El director suma también algo que mucha gente no sabe. Catalina, en esa misma producción, estaba interpretada por María Teresa, quien años después volvería a coincidir con Amara en otra serie. De hecho, Amara, Jessica, y María, Catalina, ya tenían química antes de todo, porque ambas habían compartido pantalla en Scream Season 2, donde interpretaron a Julieta y Sharon. Eso ayudó muchísimo, cuenta el director, porque ya había confianza, ya había roce, y Jessica y Catalina necesitaban esa energía de choque y conexión. El director también menciona que esa producción temprana reunió por primera vez a varias actrices que después serían clave en distintos proyectos. Estefanía Núñez era Jimena, Catalina Santana era Vanessa, Adriana Vargas era Paola, Amara Riley era Jessica, María Teresa era Catalina. Ahí se conocieron todas, recuerda. Fue una de las primeras películas que hicimos antes de Scream, y aunque nadie lo sabía todavía, ese elenco iba a cambiar todo lo que vino después. Para el director, Jessica Beltrán es el ejemplo perfecto de cómo un mismo personaje puede existir en dos mundos distintos, con dos actrices diferentes, dos edades, dos tonos narrativos, pero manteniendo siempre la misma esencia. Alguien peligrosa, compleja, llena de contradicciones y completamente inolvidable.